Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política vernácula en el hemiciclo legislativo. Es el órgano por excelencia político del país y en las últimas horas un informe especial que ha presentado una organización de la sociedad civil ha generado mucha controversia y más allá de lo que ahí se plantea con nuestros invitados de hoy, que por cierto todos están postulados para las próximas elecciones, medir su popularidad con el pueblo en el departamento de Cortés y a nivel de toda Honduras, buscamos con ellos compromisos, porque aquí estamos en más de lo mismo. Lo que ha revelado la SJ son acontecimientos que si vamos unos cuantos años atrás se planteaban de la misma forma. Y cuando van a pedir el voto, los que están involucrados en política prometen, se comprometen y seguimos en las mismas. Nuestros invitados de hoy, la licenciada María Antonieta Mejía, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Rosendo, por el espacio. Un saludo al compañero Barrios y a la compañera Fátima Mena, quien hoy estaremos hablando un poco del tema del informe de CJ y cómo desde la perspectiva de la bancada del Partido Nacional y como diputada, pues podemos hacer una crítica constructiva para que estas cosas no vuelvan a suceder o no sucedan a lo largo que termine este Congreso Nacional. Doctor Ramón Barrios, siempre es un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Honrado de conversar, de intercambiar opiniones con dos magníficas parlamentarias. Son mis compañeras, la parlamentaria Fátima Mena y mi compañera parlamentaria María Antonieta Mejía. Más allá de que están en partidos distintos, reconozco en ellas magníficas parlamentarias, representantes del pueblo hondureño. Abogada Fátima Mena, qué gusto saludarle, feliz noche. ¿Cómo han recibido todos estos acontecimientos, señalamientos, críticas y la defensa que se ha tenido en las últimas horas del informe de la SJ? Bueno, muy buenas noches, Chendo. Un gusto de estar con usted y pues muy grato poder compartir este espacio tanto con el abogado Barrios y como la compañera María Antonieta. Sin lugar a dudas, pues son dos muy buenos diputados. Estoy segura que este debate pues será de altura. Creo que primero agradecer, ¿verdad? Todas las investigaciones, periodismo de investigación y además en este caso la auditoría sociales que realizan para que pueda revelar un tema que nosotros desde hace mucho tiempo vemos con mucha preocupación y es justamente la opacidad y abusos que históricamente se han generado desde el ejercicio del poder de quienes dirigen el Congreso Nacional. Este informe, pues, se enfoca exclusivamente en los temas relacionados tanto a ciertos abusos, orientados específicamente en compras que realiza y gastos que realiza el Congreso Nacional. Así que, pues, preocupado, ¿verdad? Creo que muchas de estas malas prácticas antes se cuestionaban, se señalaban y hoy vemos que se están emulando en un Congreso que juraba a los cuatro vientos que iba a ser diferente. Y mire que lo que más me da tristeza es que al final se quedan únicamente en eslogan. El Congreso pasado decía que era abierto, plural y democrático, que no tenía ninguna de las tres. Este dice que es el Congreso de del pueblo y pues realmente es un Congreso cerrado completamente. Y hoy vemos que no solamente se trata de las limitaciones que tienen las personas que no son afines al Congreso, sino que el mal uso que se le dan al dinero de todos y de todas. Parto por decir que esta es responsabilidad de quien dirige el Congreso Nacional. Esta es responsabilidad del presidente del Congreso Nacional porque él es el que toma la dirección. Y pues los únicos que podrían de una u otra manera tener algún tipo de información son las personas a quien él decide dentro de la junta directiva poder compartir este tipo de decisiones, porque la ley orgánica desafortunadamente establece ciertas atribuciones, que a mí me da risa cuando Luis Redondo dice, es que la ley me lo permite, pero o sea, la ley no le permite que le quite el derecho a un diputado a hablar. La ley no le permite al presidente del Congreso, aunque él tenga la administración, a fraccionar
las compras. Entonces, eso de que la ley me da atribuciones y facultades, pues para mí no es así de como lo está planteando, así de sencillo. Con grandes derechos y privilegios, también viene acompañadas enormes responsabilidades. Y hoy, pues, realmente lamentamos la opacidad con que el Congreso se ha manejado. Y no solamente es lo opaco, es lo que hay dentro de lo opaco. Es información que trasciende, siendo es información que se ha facilitado a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y mediante los portales de transparencia. Pero hay otras investigaciones, hay otra información que se ha requerido y que el Congreso lo ha negado. Entonces, mi pregunta ahora es, si esto es lo que es público, ¿qué habrá detrás de lo secreto, lo que no quieren entregar, lo Y que hay no quieren revelar? secretos, abogada Mena, hay secretos que usted conozca o alguna información que paralelo a que hemos conocido algunos elementos en las últimas horas, ustedes como diputados tienen conocimiento de ella. Bueno, que todo el mundo tiene conocimiento, pues a raíz de, primero es el tema del uso de los subsidios y del dinero que maneja discrecionalmente el presidente, que él era los que más lo criticaba y ahora es lo que se lo da a discreción. No sabemos a quién se lo da, cuánto le da, cuál es el criterio de ejecución. Nunca hemos visto un informe. Nunca se ha presentado un informe y son más de 800 millones que hay, Chendo, solamente para ese subsidio que maneja el presidente de forma discrecional. O sea, no conocemos. Eso es un secreto, nadie conoce, pese a que... Y lo otro que salió revelado en este informe es el dinero que se ha gastado en función del uso de las tarjetas de crédito tanto del presidente como del secretario. Entonces, eso es otro que pues ahí revela que un medio de comunicación realizó una petición, se le fue negada por el Congreso, requirieron al Instituto de Acceso a la Información Pública, el instituto obligó al Congreso Nacional a que brindara la información, pero que hasta esta fecha ha sido negado. Todo esto ha sido documentado por periodismo de investigación, que bueno, porque para no hacerles publicidad, porque usted me puede regañar, no lo puedo decir, pero creo que le puedo compartir los links. Así que sí creo que son dos temas pues bastante sensibles y creo que el otro que me parece que fue como opaco porque una decisión unilateral y que generó mucho rumor, o sea, es el salario que se le paga al exsecretario del Congreso, don Carlos Zelaya, porque salen anunciando que lo separan, que ya no va a estar vinculado al Congreso. Entonces, ¿cómo es que anuncian con bombos y platillos que es una persona ética y que se va y que no está? Pero sin embargo ahí está, pues, porque solo en el 2025 se refleja que se le pagaron más de 900.000 empiras, según este informe, ¿verdad? Sí. Esto quiere decir que está ganando más que los diputados. O sea, yo creo que le va mejor afuera probablemente si ese dato es correcto, porque Muy bien. entiendo que se retiró desde el año pasado alrededor de septiembre, octubre, si la memoria no me falla. Muy bien, ya voy a volver con usted. Solo permítame, licenciada María Antonieta, porque por esta referencia que hacía, el diputado Ramón Barrios es parte de la estructura del Libre. ¿Qué es lo que se logró verificar alrededor de la información que trascendió sobre salarios, entre comillas, que se han trasladado para Carlos Zelaya Rosales? Por favor, doctor. Fíjese que yo estuve ayer en la presentación de este informe que dio ASJ. Inmediatamente después que yo salí del informe, me fui al Congreso Nacional de la República, porque yo no soy miembro de junta directiva, no soy parte de la administración del Congreso Nacional de la República. Y lo primero que me llamó la atención fue esto que decían del sueldo del compañero, porque fue compañero de nuestra bancada, del compañero Carlos Zelaya. Y entonces les dije, si es esto verdad, díganmelo.
para poder informarlo. Yo mismo me molestaría. Me comenzaron a mostrar, y yo lo pude ver, yo tengo alguna experiencia en esto, y me lo comenzaron a mostrar. ¿Usted fue juez? Yo fui juez. Y quiero decir, o ASJ hizo una mala investigación, o son muy inocentes, o sí sabían que eso que salió ahí, igual a la diputada Fátima, es un documento falso. Yo lo tuve a la vista, es un documento falso. Hoy el Congreso lo presentó y hoy se lo dije yo al licenciado Juan Carlos Aguilar, hay que tener cuidado porque hay un delito que se llama uso de documento falso. No lo hizo usted, pero le sirvió para generar una acusación gravísima contra Carlos Zelaya. Yo lo tuve a la vista y el documento está totalmente falso. Trastocado todo, yo observé cada una de las traspolaciones que hicieron, es decir, tomaron un depósito de Ficosa y comenzaron a traspolar cifras y nombres. Yo le quiero decir a la abogada Fátima que es un documento falso, que no sé cómo los de ASJ compraron ese documento falso para lanzar una acusación diciendo que el compañero Carlos Zelaya estaba recibiendo sueldo en el 2025. Es, por lo menos, porque esa es la única evidencia que se presentó, que conste, y lo quiero aclarar, ASJ tomó esa información de otra fuente y esa fuente fue la que inicialmente presentó esos depósitos de Ficosa. Pero yo se lo digo con toda propiedad y asumo la responsabilidad, esa documentación es un documento falso. Muy bien. Licenciada Mejía, ¿por qué nos complicamos tanto con auditorías sociales y el tema de la transparencia sigue con interrogantes en Honduras? Y le planteo esto porque usted está en una fórmula que puede llegar al ejercicio de la administración pública en un cargo de trascendencia a nivel de país, y ahora que se ve en búsqueda del voto, hay mucha promesa, hay mucho compromiso, y al final los políticos, sin decir este u otro color, han ido a prometer y no cumplen. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, gracias, Rosendo. Mire qué interesante su pregunta, porque al final esto es un tema de voluntad política, de querer hacer las cosas diferentes, de no quedarse solo en la narrativa o en la promesa, sino que cumplirle al pueblo. Y una de las cosas que ha fallado en el Congreso Nacional es el abuso de poder, que este conlleva a la opacidad y a la rendición de cuentas, que una vez que ya están en el poder no nubla el juicio. Eso es lo que hemos visto, que le ha nublado el juicio, el poder, al quien dirige de forma ilegal el Congreso Nacional. Porque de momento que no respetó la Constitución de la República para estar sentado con 44 votos, tomando la administración del Congreso Nacional, eso es el reflejo de que todo anda mal. Una persona abanderada de anticorrupción que decía que no había que usar los fondos públicos, ahora lo utiliza hasta en tarjetas de crédito. Y no está malo, vaya, póngale que el protocolo, que así se estila, póngale, que se ocupa para los gastos de representación, porque su agenda legislativa le permite tener un espacio bastante ocupado donde necesita tener la atención y ocupa protocolariamente atender. No es malo. Sí se debiera la rendición de cuenta en tiempo, de forma oportuna. Y aquí hemos escuchado por parte de la sociedad civil, donde las puertas del Congreso, cuando piden información, les es negada. ¿Qué esconden? Si no hay nada que ocultar, yo creo que entonces podría ser abierta la información. Y mire que un dato bien importante, escuchaba yo que hasta reconocimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública ha dado al Congreso Nacional por tener datos o rendir la transparencia debida. Y esto me preocupa porque entonces el Congreso Nacional, que es una facultad de él escoger los comisionados del Instituto del Acceso a Información Pública, no se ha nombrado aún, y es una responsabilidad que tenemos desde hace más de un año. O sea, esa institución está acéfala. Ni siquiera puede decir que las personas que están actualmente, que hay representación de los partidos, están en condiciones legales, porque el Congreso Nacional ni siquiera ha tomado en seriedad nombrar estos comisionados para que también regulen la política
pública en temas de la transparencia. Entonces estamos fallando como institucionalidad por un lado y como primer poder del Estado en otro en la rendición de cuentas. Claro, descalificar el informe en los que antes nos servía de plataforma y parecían focas alabando o aplaudiendo que era buen informe porque atacaba al gobierno de turno, era bueno. Ahora, como le están contando las costillas, definitivamente lo sataniza, lo tratan de descalificar y ahora es malo. Pero realmente que la rendición de cuentas debe de ser una práctica saludable de todos los gobiernos de forma transparente para rendirle cuentas al pueblo hondureño. ¿Por qué se ocultan, abogado Barrios, muchos datos que a la luz de una clase política objeto de cuestionamiento histórico deberían ser más abiertos? ¿Es posible que veamos en los próximos días una mayor apertura o contrario? Vamos a un cierre de año con actividad política que nos enfrentará a ocultamientos. No, yo creo que ocultar la información, sobre todo en un Congreso Nacional de la República, no es una buena señal. Lo que sí yo quiero salvar es porque yo fui a reclamar el día de ayer al Departamento Administrativo Financiero del Congreso Nacional y bueno, me hice acompañar el día de hoy en varios programas de la gerente financiera, quien tenía toda una explicación a alguna de las preguntas del informe de ASJ. Yo quiero manifestar algo. El licenciado Juan Carlos Aguilar, que fue el que dirigió esta investigación, estos famosos 800 y pico... 824 millones que no tienen un sustento. Hoy se dio cuenta que no es que no tengan un sustento, sino que no se los habían revelado. Y bueno, bien o mal, la gerente financiera hoy le dijo, con las explicaciones de ella, de dónde habían salido cada uno de estos 825. Y él reconoció algo, tiene razón. En realidad nosotros no podemos sustentar en el informe que hubo una malversación de caudales públicos o que se ha cometido un acto de corrupción. Lo que no hemos obtenido a las preguntas que nosotros le habíamos hecho al Congreso Nacional y a la parte financiera era la respuesta de dónde estaban sustentados. Bien o mal, hoy se presentó la debida sustentación por parte de la gerente financiero y yo creo que por ahí ha habido una falta de comunicación y es un reto, ¿verdad? Mire, yo puedo atribuirle muchos defectos al presidente Luis Redondo, pero si en algo que yo puedo confiar en él es en la honradez con que maneja los recursos. Es más, tiene un ahorro a 3 años y medio de gobierno de aproximadamente 1.500 millones de lempiras, que significa un ejercicio de año fiscal del Congreso Nacional de la República. ¿Por qué sonríe? No, es que me pareció divertido cuando dice, con todo respeto al abogado Barrios, que es un caballero y sobre todo un buen parlamentario que da la cara por el Partido Libre. No es que no lo miramos en el Congreso austero del pueblo. Si se lleva a él es el diputado de Cancillería, porque él pasa en el exterior haciendo las relaciones diplomáticas. Él es el presidente diplomático de Cancillería del Congreso Nacional, porque pasa y no se va solo, lleva su gran cuadrilla, que obviamente lo vemos reflejado en eso y no brinda informes productivos o propositivos del costo-beneficio que esto conlleva. Asimismo, no vemos tampoco que ese austero en el uso de los recursos públicos mandó a hacer una gran alfombra roja en el Congreso Nacional cuando no era necesaria. La alfombra dignificaba el trabajo, no era la mejor, pero tampoco era para hacer un gasto excesivo en una alfombra roja en el Congreso Nacional. Y así puedo mencionarle muchos gastos que hemos visto visiblemente, nosotros que lo hemos visto. El tema de los subsidios, que no ha sido transparente ni austero, porque si antes era el fondo departamental era malo, hoy sigue siendo malo. Y la rendición de cuentas, claro que el pueblo hondureño quiere saber cuáles son los diputados que lo reciben. Si no es malo, si no les da pena irlo a pedir, no creo que le tenga pena al rendir la cuenta de vida. Yo estaré de acuerdo porque no es tanto bueno, se le llamaba fondo departamental, pero esos subsidios que se dan están en la Constitución de la República. Pero la Constitución de la República pone un requisito básico. Claro, ley especial. Debe
digamos, hacerse una ley especial de cómo se van a liquidar. Entonces estarán de acuerdo mis compañeras, aunque la doctora Fátima siempre dice que los parlamentarios, y yo estoy de acuerdo, estamos para legislar, pero la realidad cuando uno va a las comunidades es totalmente diferente. Pero más allá de eso, mientras esté en la Constitución, lo que hay que complementar aquí es la ley secundaria de liquidación de estos No, subsidios. Sí, tal solo vez permítame, abogada Mena, solo permítame. Voy a la pausa y le doy la palabra a usted para que responda ante lo planteado tanto por el congresista Ramón Barrios y la congresista María Antonieta Mejía. Después de la pausa usted toma la palabra, ya volvemos. Seguimos al banquillo, abogada Fátima Mena, usted escuchó los planteamientos alrededor de que fue falsa la información del sueldo de Carlos Zelaya, que las subvenciones o apoyo para los diputados deben ser revisadas. Por favor. Bueno, el tema de lo de la documentación falsa, pues realmente creo que he estado pues en muchas cosas, ahora seguiré la noticia, ¿verdad? A ver qué responde la otra parte en función de esa información y si hay algún tipo de reconocimiento. En caso de hacerlo, pues me disculpo, pero la verdad es que no nos sorprendería. Creo que a ese nivel de desconfianza hemos llegado justamente por la opacidad. Luego, pues yo dentro de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional, la de ejecutar recursos públicos no está en la Constitución. Lo que hay es una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, a donde ahí se metió que para poder ejecutar recursos públicos tenía que haber una ley especial. Y si uno lee el informe del presidente del Congreso, una de las primeras victorias que a bombos y platillos anunciaban en el año 2022, de lo cual yo debo ser sincera, yo participé y me sentía súper orgullosa, fue justamente de la derogación del decreto 116-2019, que era la ley del fondo departamental, que era la ley que habilitaba el otorgamiento de recursos públicos para diputados y diputadas, que es la que habla, que en este caso la ley orgánica. Pero mire la ilegalidad del otorgamiento de esos recursos. No solamente no está en la Constitución, sino que está en una ley secundaria como es la ley orgánica, y en la ley orgánica obliga a que únicamente se pueden otorgar esos recursos si existe una normativa. Y no una normativa cualquiera, porque ahí le quieren dar a todo con el dedo al pueblo hondureño diciendo de que es que hay un reglamento, que hay una circular que hicieron internamente dentro del Congreso, pero que nadie lo conoce. O sea, eso no es un documento público. Se ha pedido en reiteradas ocasiones y nunca lo han entrado. Yo sostengo que el manejo de los fondos que ha dado Luis Rolando Redondo después de la derogación del decreto 116-2019, de lo cual nos jactamos, porque yo fui una que me sentí súper orgullosa porque ya no iban a poder ejecutar fondos públicos. A mí hasta me preguntaron, pero es que miren, hay que meter una reforma también a la ley orgánica, pero como para eso se ocupan 86 votos, entonces no quisimos arriesgar, porque me dije, no se preocupen, es que si no hay ley, es ilegal que ejecuten esos recursos, no lo pueden hacer. Y aún así lo han estado haciendo. Entonces, para mí, esto es como querer darle a tol con el dedo a la gente, a donde por un lado dicen, derogamos la ley de secretos. Yo los invito hasta que miren los titulares de esos días, que miren el primer informe del presidente del Congreso de la primera legislatura, y ahora pues un retroceso tremendo, ¿verdad? Porque no solamente hay opacidad, se desconoce, sino que además desde mi perspectiva es ilegal. Entonces, lo que a mí me preocupa es que no hay una voluntad política real de querer realmente democratizar el Congreso, de querer promover prácticas de transparencia y estándares internacionales. Honduras, y bueno, yo sé que el abogado Barrios pues sabe que, miren, es que mejorar la calidad de percepción de Honduras a nivel de transparencia legislativa es fácil,
porque hay iniciativas como Transparencia Internacional, como Parlamentos Abiertos, que ya tienen los indicadores y además las líneas de acción de qué podemos hacer para ser más transparentes. Pero creo que el problema está en que el que se llega a sentar en esa silla de la presidencia, una vez empieza a, uno puede decir, a disfrutar de las mieles del poder, pero yo realmente creo que eso es muy cortoplacista, porque lo que se presta es que acometan abusos. Y como están endiosados y creen que van a estar sentados ahí para siempre, se les olvida que el mandato solo es de 4 años y que después, cuando les toque volver a la llanura, porque es parte de la democracia, los pesos y los contrapesos, hay veces uno está bien, o sea, hay veces se logra el poder, hay veces pues está en la llanura, y ambos son importantes en una democracia. Pero cuando se abusa estando en esa silla, después son los hay. Y eso es lo que me lamento, porque evidentemente hay una visión bien cortoplacista y cuando están abajo prometen el sol, el mar y las estrellas. Pero cuando ya tienen esa oportunidad de hacer cambios verdaderos, cambios reales que permitan la transformación, desaprovechamos oportunidades de oro. Porque yo no me imaginé a un Luis Redondo ni déspota, ni con una gestión tan opaca cuando antes pues era una narrativa completamente distinta. Pero vemos lo que hace cuando se llega al poder y se pierde la coherencia simple y sencillamente por querer mantenerse en una silla. Sí, perdón, Yo, Fátima. yo solo espero que ahora que aquí tenemos mis compañeros, pues María Antonieta no fue diputada el periodo pasado, ni el abogado Barrio, ¿verdad? Esta es su primera vez de diputado, así que yo no le voy a señalar responsabilidades que no, como dicen, que no fue en su tiempo. Y el abogado Barrio nunca estaba en la junta directiva y me consta que aunque a veces hemos querido incidir en algunos temas de agenda, pues más bien se nos vienen abajo, ¿verdad? Pero yo sí quiero invitarle a que miremos que no se trata muchas veces de defender a capa y espada a nuestros partidos, Muy porque hay que bien. reconocer que ahí hay gente también corrupta y que el compromiso es de renovar ese Congreso para que nos comprometamos que exista una nueva ley orgánica que neutralice a los déspotas y que promueva la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, para quedarme aquí, para cerrar este segmento, gracias, abogada Mena, con el abogado Barrios y María Antonieta. Así rápido, ¿se sienten decepcionados del actuar en el Congreso Nacional en ciertas áreas? Porque voy a plantearle otro interrogante y después me responden. Porque a la razón que exponía la abogada Mena, el que antes se llamó Reglamento Interno del Congreso desde su génesis, Sí. en el 82, y que venía de la constituyente ya del 80, tenía ya sus aristas ahí que no pintaban bien. Primero que ampliaron esa junta directiva, después por satisfacer compromisos y caprichos de políticos. Era una junta directiva reducida, con un presidente, los vicepresidentes, secretarios y prosecretarios y pare de contar. El presidente, desde ahí comenzaron los abusos, era por 2 años, al igual que el resto de la directiva. Pero cuando se promulgó la ley, hicieron un cambio y al presidente, que fue Efraín Bugirón, se le puso 4. Él se quedó con 4. Y ya se quedó con 4 y ya desde ahí ese parto iba mal. Por favor, licenciada Antonieta y luego el doctor Barrio. Sí, yo creo que parte de esas malas decisiones toman factura a largo plazo y es una de las cosas que hoy vemos aquí porque no hay una junta directiva que responda a las necesidades del Congreso Nacional. Por eso hoy repuntamos como uno de los congresos mediocres de la región. Estamos por el 34%. Y eso es penoso y lamentable. Y hasta a mí me da pena pertenecer al Congreso siendo una diputada nueva en el Congreso Nacional, que no sea propositivo el Congreso, que mínimamente le respete los derechos parlamentarios que lo estipula la ley. Usted no está pidiendo más.
está pidiendo lo justo, y lo justo es que le respeten la Constitución y sus leyes y sobre todo su derecho al que fue electo para ir a levantar la voz, proponer proyectos de ley en beneficio del pueblo hondureño y que los mismos se ejecuten de forma efectiva a través del Ejecutivo, porque esa es la regla general. Y en este caso, pues sí, claro que sentimos vergüenza y pena ajena, porque hay que decirlo, ninguno de los tres aquí presentes administramos el recurso público en el Congreso Nacional, no somos parte de la Junta Directiva que también está involucrada en la toma de decisiones, y en este caso particularmente, cuando hay una estructura que no responde a las necesidades de una institución, este es el reflejo. Tenemos un Congreso fracasado y da pena porque no son errores administrativos, discúlpenme, esto es la falta de control, la falta de transparencia, la falta de opacidad. Eso es la suma de todas estas acciones, suman a corrupción, y corrupción desde el Congreso Nacional. O sea, estamos volviendo una plataforma de corrupción al Congreso Nacional que antes se cuestionaba y ahora se supone que iban a ser completamente diferentes, y no le estamos dando absolutamente nada diferente al pueblo hondureño, que prometió o esperaba un cambio significativo, por un lado, y por el otro, entonces se queda en la impunidad, porque aquel que dirige de forma legal el Congreso Nacional tiene la obligatoriedad de ejercer de forma eficiente los recursos públicos y no lo está haciendo. Entonces, por eso es importante llamar a los entes controladores y al Ministerio Público para que hagan las investigaciones oportunas. Rosendo, ¿sabe lo que lamento? Que nosotros tres deberíamos de estar hablando de los grandes problemas del país, de cómo lo solucionamos en el Congreso Nacional de la República. Sí, entramos más bien en una propuesta tanto a nivel de los medios de comunicación, que es donde se nutre el ciudadano para conocer de mucha de la información, de discusiones que las tenemos desde hace años. Sí. Si hace unos años Libertad y Refundación criticó lo que hizo el Partido Nacional, el Partido Nacional, si vamos más para atrás, criticó lo que hizo el Partido Liberal, y parece que ese círculo vicioso, por más propuesta que buscamos presentar ante la ciudadanía con solución, no la encontramos. Estoy de acuerdo. Entonces, como no estamos platicando, conversando sobre los grandes problemas estructurales de este país que podemos solucionar dentro de la esfera de nuestras atribuciones en el Congreso Nacional, hay dos cosas que sí podemos hacer. Número uno, yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo que esa ley orgánica le da mucha facultad de poder al presidente del Congreso Nacional. Mire que yo no estoy hablando de este presidente, a los presidentes que les ha tocado administrar el Congreso con esta ley orgánica. O sea, esa ley debe desaparecer. Y todos proponen y van con esa ruta, que la vamos a reformar, ya decía Fátima. Cuando se llega ahí, no se toca. El presidente, o sea, bueno, que lo critica... único que sí le cambiaron nombre, porque antes era reglamento y ahora interior, le dieron la categoría y ahora de ley orgánica. Eso es lo que ha cambiado. Pero la concentración de poder que tiene el presidente del Congreso como tal... La discrecionalidad. Sí, la discrecionalidad es enorme. Entonces estamos de acuerdo, y yo creo que los tres estamos de acuerdo, que esa ley o se deroga o se reforma por lo menos. Y lo otro que puede darle quizá independencia, y yo siempre he dicho esto, es separar las elecciones legislativas por la importancia que tiene el Congreso Nacional de la República. Y no es menos cierto, Rosendo y compañeras, que cuando hay elecciones conjuntas entre la Presidencia de la República aparejada con los congresistas y los alcaldes, los congresistas muchas veces salimos electos arropados bajo el paraguas de la Presidencia de la República. Bien haríamos entonces en aprobar varios proyectos que hay en el Congreso Nacional y que se han presentado en otras legislaturas, en separar las elecciones de Congreso Nacional de las presidenciales. Y la abogada Fátima siempre dice, y también las elecciones por distritos electorales. Esas son reformas estructurales que de alguna manera van moldeando la independencia de los diputados sin crear dependencia de la Presidencia de la República, aun cuando sean pertenecientes al mismo partido. Y por el otro lado vamos a estar de acuerdo en derogar o reformar esa ley orgánica del Congreso que concentra demasiado poder en la presidencia del Congreso y le da mucha discrecionalidad. Muy bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos nuestro cara a cara aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy con los congresistas María Antonieta Mejía,
Ramón Barrios y Fátima Mena. Hay una gran cantidad de iniciativas pendientes de discutirse en el Congreso Nacional. Algunas de ellas de trascendencia para el país, pero por el conflicto que se vive entre las clases políticas, no se va nada de ese Congreso. Se convoca a las 3 de la tarde y arrancan sesiones a las 7 de la noche, pasan lista y se termina todo. ¿Cuál es el compromiso que asumen en algunas iniciativas de trascendencia que se las voy a dejar a criterio de ellos para que se las trasladen al pueblo hondureño? Se comprometen en discutir y aprobar nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Licenciada Antonieta Mejía, ¿qué tienen pendiente y que ustedes podrían decir a esto sí y decir desde luego porque el derecho les asiste, a esto no? Bueno, en este caso estamos haciendo la lucha y espero que los compañeros aquí nos respalden en la ley del empleo parcial, después de la derogación de la ley del empleo por hora y la ola de desempleo masivo que se ha dado. No le hemos presentado una alternativa al pueblo hondureño y a esa joven independiente que requiere de una modalidad diferente, es el empleo parcial. Me comprometo a hacer la logística necesaria para poder lograr los votos que se requieren en la Cámara Legislativa, por un lado. ¿Es mayoría simple? Es mayoría simple, sí, claro. Pero cuando no hay voluntad para poder apoyar a la juventud. Y en este caso particularmente también como parlamentaria, a no permitir la libertad y refundación, esos madrugones para aprobar solo con los miembros presentes un proyecto de ley. Esas son dos propuestas que están claves ahí. Y fundamentales. ¿Ley de justicia tributaria? Para que no se aprueben un madrugón y de la manera opaca y de rendición y poca rendición de cuentas, no lo vamos a permitir. Doctor Barrios. 3 proyectos de ley. La ley de colaboración eficaz. Me comprometo a impulsarla, la hemos estado impulsando. De hecho, ya hay 2 discusiones. Falta el tercero y último debate. Por alguna razón no se quiere aprobar el tercero. ¿Es mayoría simple también? Es mayoría simple. La ley de colaboración eficaz, importantísimo, es uno de los requisitos que ha puesto la CICI para su llegada en Honduras. Número 2, me comprometo también a impulsar una cuestión que ya aprobamos, pero que está pendiente de ratificación en el acta. Es la ley de tarjetas de crédito donde se rebaja sustancialmente los intereses que pagamos cuando no pagamos en debida forma. Una ley importantísima que va a beneficiar a todos los tarjetavientes que utilizan este medio electrónico de pago. Cuando usted cancela un saldo y no lo cancela en su totalidad, los bancos le vuelven a cobrar la totalidad de intereses. Bueno, está pendiente y me comprometo a hacer toda la presión y la incidencia para que podamos ratificar esa acta. Y 3, la ley de justicia tributaria. ¿Usted sí va a impulsar para que se apruebe? Sí, soy parte de la comisión de dictamen, pero creo también que todos debemos pagar. ¿Al día? En Honduras. Pero aprobarla en el día. Todo. Sí, o sea, ya eso, de verdad, mira, yo, si es en el día o en la noche, yo siempre estoy ahí. O sea, a mí no me pagan un sueldo por estar en el día o por estar en la noche. Si hay que estar a las 2 de la mañana, yo he estado ahí. Yo no le tengo miedo si es día o noche porque me pagan un sueldo por estar en el Congreso Nacional. Abogada Fátima Mena. Yo estoy, creo que es importante que se ponga en agenda la ley antinepotismo. Uno de los principales malestares del pueblo hondureño hoy es justamente el tema del familión, el tema de cómo hay abusos en las instituciones públicas porque contratan a familiares o seres queridos cercanos. Entonces, la ley antinepotismo que nos costó tanto al doctor Umaña como a su servidora la cabeza de esa comisión por haberla dictaminado, creo que es algo que Honduras sin lugar a dudas la institucionalidad hondureña la requiere. Una ley para la selección y elección de altos funcionarios, Honduras la necesita para que se dejen estar poniendo personas de dedo y que realmente se puedan nombrar a personas por capacidad técnica. Además, creo que es sumamente importante aprobar que en este contexto todo lo que tiene que ver con los presupuestos de las autoridades electorales sin ningún tipo de condicionamiento para garantizar un proceso transparente. Y bueno, creo que la otra que está ahí, pues es la ley de colaboración eficaz, que está en agenda, la ley que necesitamos para que venga la CICI, que es la ley
de querellante adhesivo, pero sí que se le concentren atribuciones y facultades al fiscal general, sino que pueda ser realmente independiente al Ministerio Público. Y finalmente, yo creo que una ley que vale la pena que nosotros mencionemos es que hay una que está para discusión y que a mí me preocupa, hablando de estos abusos por parte del presidente del Congreso, y es una reforma, una ley a donde estoy de acuerdo que no se le pague al diputado que no llegue al Congreso Nacional y que solo se le pague en función de sus horas. Ese artículo estoy de acuerdo, pero ahí están haciendo una trampita y le están poniendo un artículo a donde le quieren dar todavía más poder a Luis Redondo, porque él que está ahorita en el Congreso, pero realmente a cualquier presidente, para que decida él a qué diputado va a integrar y no integrar. Y eso es una forma de cooptar la oposición a las bancadas, tenerlas controladas y una forma de corrupción. Por eso yo, como contrapropuesta a ese artículo, mi propuesta es que sea una reforma para eliminar la figura de los diputados suplentes y que se establezca una cuota porcentual de que cada bancada tiene derecho únicamente al 20% de su representación. Es decir, si el PSH tiene 10 diputados, solamente tendrá derecho a que tenga 2 suplentes, de que decida la integración el jefe de bancada y no el presidente del Congreso Nacional. Muy bien. En la propuesta escuché que hablaron de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Se vale hablar de la CICIG a esta altura en una actividad política que vamos a entrar ya el 29 en la convocatoria? En agosto arranca la campaña política y ya sabemos cómo serán los planteamientos de un proselitismo ácido, agrio que vamos a tener en la campaña electoral. ¿Es valedero pensar que la CICIG va a venir o ya esto hay que ponerle un punto final, borrarlo de la gente y hablar de otras cosas? No, yo creo que ya es cuestión pasada. Admiro la esperanza que tiene Fátima Mena, pero hay que decirlo, el artículo 5 del Pacto de Impunidad le dice claramente que demanda a la presidenta que vaya a firmar a un convenio y que el mismo retorne al Congreso Nacional para su ratificación. Y en el caso particular también ese artículo le da cruz y calavera. ¿Por qué? Porque le demanda y le dice, venga, vaya, firme el convenio, pero no investigue a los funcionarios del 2006. ¿Y quiénes son los funcionarios del 2006? Hay que decirlo. Bueno, primero la candidata a presidencia y ministra de Defensa del Partido Libertad y Refundación, al expresidente, asesor y esposo de la señora presidenta, y así podríamos enumerar un sinfín de funcionarios que hoy están en la administración pública que no se le cuenten las costillas. Yo creo que si vamos a traer a algo que sea equitativo, justo y que no tenga sesgo de ninguna naturaleza, porque lo que necesita el pueblo hondureño es justicia, y justicia tardía no es justicia, y en ese sentido yo creo que más bien es una falta de respeto hablar de la CICIG a estas alturas, porque ya pasaron 3 años, 4 meses, 5 meses y no hemos visto una verdadera intención. Intercambio de papelitos que vienen y van, pero nada en concreto. Yo creo que lo van a tomar como buena bandera para las próximas elecciones y me parece también que es una burla al pueblo hondureño. No podemos seguir jugando, prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Lo hemos visto en las intervenciones de los diferentes diputados, algunos abogados, otros jueces, donde dice definitivamente que no podemos traer una institución para darle las funciones o que alguien vele por la justicia, como que no podemos ser capaces nosotros de la impartición de justicia. Y viendo esas posturas ahí, es que no hay ambiente. No hay ambiente, no hay voluntad, no cumplieron las promesas de campaña y es realmente más bien hablar de la CICIG ya es hablar de una crónica de una muerte anunciada. Abogado Barrios. Ya tuvimos esa experiencia con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. ¿Quiénes fueron los principales clientes de la misión de apoyo? Diputados del Congreso Nacional. Esos diputados que son los que fueron enjuiciados. Pero vea usted la cuestión. Esos diputados fueron los del bipartidismo, liberales y nacionalistas. Fueron los principales imputados por la misión de apoyo. Pero esos mismos imputados eligieron a los magistrados que los iban a juzgar, a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eligieron al fiscal que los iba a acusar. Y no contesto con haber electo al fiscal y a la Corte, eligieron, derogaron y aprobaron un nuevo Código Penal que les iba a aplicar y eliminaron casi todos o rebajaron las penas de los delitos de corrupción. Por lo tanto, sí traíamos la CICIG
esa pacotilla de malos diputados del Congreso Nacional de la República que tenían cuentas pendientes, eran los primeros que iban a ser procesados. Esos son los que definitivamente han boicoteado la llegada de la CICI a Honduras. Yo creo que la institucionalidad, si bien en la Constitución le da el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público, habrá que reconocer que en este momento no tenemos una institucionalidad madura que pueda por sí sola caminar. Por supuesto que necesitamos la ayuda de un organismo internacional que a la par de la Fiscalía General vaya coadyuvando los procesos, porque estos organismos internacionales vienen precisamente a enjuiciar a los corruptos. Muy bien, hago la pausa. Cuando retorne tiene la palabra la abogada Fátima Mena y venimos al cierre aquí en Al Banquillo. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, tiene la palabra la abogada Fátima Mena, pero quiero formularle la siguiente interrogante porque se está discutiendo en el Congreso Nacional propuestas relacionadas con el presupuesto de la República en un momento crítico para la Hacienda Nacional. Esa revisión que se ha presentado de algunas partidas en la última hora y la eventual propuesta que llegará para pagarle a los estafados por Corium, ¿qué visión tiene? Bueno, primero quiero terminar en la ronda pasada, antes de irnos al corte, estábamos hablando de la CICI. Yo solo quiero reaccionar sobre esto, Chendo, de que creo de que la responsabilidad de que la Maxi se fuera fue responsabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y la responsabilidad que en este gobierno no venga la CICI es responsabilidad de la presidenta Xiomara Castro y del gobierno de Libertad y Refundación, ya que, como bien señalaban, quien está a cargo de la firma de este convenio es justamente la presidenta de la República. Y toda esa narrativa alrededor de cosas que se cumplieron e incumplieron solamente demuestra pues la falta de capacidad de poder construir acuerdos y consensos cuando en el Congreso me consta que habemos más de 86 votos de diferentes partidos dispuestos a traer una CICI porque es una demanda ciudadana y que lo que hemos visto es una gran opacidad. Y más bien una complicidad para querer boicotear la venida de un mecanismo que después de este informe de CJ, más bien yo creo que después de lo que les pasó a los diputados del Congreso pasado, probablemente ahora tienen más miedo, especialmente los que han manejado de forma irregular fondos públicos ahora con el Congreso de León Redondo. En cuanto a lo que han propuesto sobre estas reformas, hay algunas cosas que me preocupan, como por ejemplo los excesos y discrecionalidad que tienen los fondos que van a la partida 449, que es una partida de uso discrecional de la Secretaría de Finanzas. Eso quiere decir que básicamente Finanzas puede decidir a qué se lo da y qué no se lo da. Por lo tanto, yo siempre estoy en contra de que se inyecten recursos a esta partida porque hemos visto que son utilizados más que todo para temas clientelares. Dicen que van a hacer algo social como para darnos un toque con el dedo y después ellos pueden hacer con lo que quieran. Si quieren que sea para elecciones, que lo pongan en elecciones. Si quieren que sea para salud, que lo pongan en salud. Si lo quieren que sea para que les paguen a los maestros, que lo paguen, que lo pongan en el renglón de educación. Pero así no estamos de acuerdo. Y finalmente, yo creo que lo de Corium, pues especialmente como diputada de Cortés, creo que ese es un tema bastante sensible que debe manejarse con pinzas y no politizarse partidariamente. Y yo lamento pues que creo que lo están utilizando para poder crear una narrativa y están generando expectativas falsas. Este es un tema sumamente delicado. Jurídicamente nunca, no me han explicado todavía cómo es que pretende este proyecto de ley hacer una indemnización de las víctimas. Además de esto, detrás de esto, evidentemente no solamente hay captación ilícita de dinero por parte y estafa, sino que también aquí pueden configurarse otro tipo de delitos como lavado de activos, dinero proveniente del crimen organizado, que poder establecer un mecanismo desde el Estado para que pueda indemnizar a esas personas, ojo, podría no solamente afectarnos a nivel del dinero que sale a esa partida, sino incumplir con ciertos acuerdos y tratados y normativas y estándares para combatir el lavado de activos que podría generar, pues obviamente, consecuencias nefastas a la economía nacional. No porque ese dinero va a hacernos un país más pobre, porque ya somos bastante pobres, yo entiendo que las víctimas tienen un derecho, pero porque va a poder venir a entorpecer. Por eso la importancia en su momento del decreto 93-2021, que con el abogado Barrios, pues le dimos el enfoque de poder cumplir con todos los estándares que establecía Muy la bien. UIF, que es justamente la unidad de inteligencia Financiera. para evitar caer en esas listas negras
que vienen a ralentecer la economía nacional. Muy Gracias. bien, gracias, abogada Fátima Mena. Licenciada Mejía. Sí, de acuerdo con la compañera Fátima, que con el proyecto de reforma de los artículos del presupuesto que se aprobó, dicho sea de paso, en madrugón, eso es lo que quiere. Realmente tiene un trasfondo y esa es la ley orgánica de presupuesto. En el artículo 40 le dice que la 449 sirven de contingencia y que tienen un porcentaje para la misma, el 2% de todo el presupuesto. Ahora eso lo quieren captar, mandarlo a la 449 con un solo fondo. Y ese es utilizarlo a discrecionalidad por dos razones. Una, por la falla de la CNBS al actuar de forma indebida en el caso de Corio. Y lo segundo, de cara al 30 de noviembre de un derroche de dinero para la compra de conciencia. ¿Por qué? Porque no levantan en las encuestas. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo con argumento. Artículo 40 de la Ley Orgánica de Presupuesto, donde dice, de las asignaciones contingencias. Las asignaciones de contingencias será administrada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y se constituirá por un monto máximo equivalente por 2% de los ingresos corrientes presupuestados para el periodo fiscal correspondiente para cubrir oportunamente aquellos compromisos derivados de, inciso 1, 2, 3, yo voy a leerle el 4 únicamente. Necesidades inmediatas, urgentes o imprevistas provocadas por desastres naturales, por conmoción interna o calamidad pública. Entonces, hablemos de conmoción interna. ¿Qué es la conmoción interna? Bueno, cuando escuchamos enfrentamientos entre sociedad civil y Estado, en que lo tenemos ahorita convertido, solo hagamos un análisis integral. Eso es lo que quieren en este momento. Entonces, nosotros particularmente creo que es importante leer un poco más la reforma, pero más allá, ¿qué hay de trasfondo de esto? Los excedentes, a traerlas a la caja única, ya está. Eso ya está. Y más, se jactan de decir que ahora liberaron la caja única. Ahora, ¿para qué quieren los fondos? ¿Para qué quieren más dinero si no lo vemos producido en obras? No lo vemos producido en escuelas, no lo vemos producido en medicamentos en los hospitales, no miramos la infraestructura que ha mejorado en los hospitales, la gente se sigue quejando. Entonces, eso definitivamente hay que analizarlo y obviamente no va a contar con la aprobación de la bancada del Partido Nacional porque sabemos cuál es el trasfondo de la misma. Cierro con usted, diputado Barrios. Ese es un proyecto de ley que entró en discusión el día de ayer, en primera discusión, falta la segunda y la tercera y esperemos, ese es el Parlamento, discutirlo para posteriormente aprobarlo. Pero quiero referirme a un problema, yo soy del departamento de Cortés, es precisamente el problema de quórum. Mire, esto es un problema que hay que verlo con pinzas. Esta es una transacción de orden privado. Mal haría el gobierno en destinar fondos públicos a resarcir, por supuesto. Somos sensibles ante víctimas que fueron estafadas, sin lugar a dudas. Víctimas que en su gran mayoría, no todos, pero que en su gran mayoría son pobres, con escasa educación financiera. Y estoy de acuerdo que vamos a esperar el proyecto, porque el proyecto todavía no llega al Congreso Nacional. Pero mal haría el gobierno en destinar dinero público a pagar, digamos, transacciones de orden privado. Pero por el otro lado, y ya para finalizar, el delito de estafa no se había perfeccionado. Y por el otro lado, ya hay un requerimiento fiscal y hay un auto de formal procesamiento de los socios, de los dueños o del dueño de aquí por lavado de activos. Ojo, si en el Congreso destinamos dineros para pagar, estamos avalando un delito de lavado de activos que ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia, en este caso el juzgado competente que está juzgando a este socio. Muy bien, el abogado Ramón Barrios, la licenciada María Antonieta Mejía y la abogada Fátima Mena con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.